de mar. Entonces, tranquilos por ahora. Esa es la frase que hay que tener en cuenta. Claro, si a este tipo se les ocurre cosa parecida, creo que no habrá una segunda oportunidad. Muchos oyentes reaccionan a la entrevista que hace usted a la doctora Marta Lucía Ramírez y dicen, la sacamos barata porque logramos que se conjurara la crisis y se evitara lo inevitable. Mientras Petro estaba aquí enchuquizado, encarnizado, diciendo cuánta pendejada se le ocurre, doctor Fernando, perdone la expresión, en su Twitter, algunos reportaban que el presidente Donald Trump estaba jugando golf en la Florida. Tranquilo, pues a fin de cuentas, ¿qué más va, qué más viene con Gustavo Petro? ¿Quién pierde? Pues Colombia. Y anoche los gremios, doctor Fernando, hacían la radiografía dramática de lo que iba a ser hoy un tipo de cambio disparado, de lo que iba a ser la importación del maíz. Tanto que habla Petro y su gente de que el pollo y que el huevo y que están más baratos gracias a nosotros. Pues muy bien, Colombia no es autosuficiente, Colombia, en la producción de maíz y tenemos que importar una gran cantidad de los Estados Unidos. ¿Qué hubiera ocurrido con el huevo? ¿Qué hubiera ocurrido con el pollo? Pues evidentemente hubieran subido los precios. Eh, Imagínese usted, ¿Qué dice el imagínese. comunicado, doctor Fernando, del secretario o el portavoz de prensa de la Casa Blanca? Lo voy a leer en su totalidad. Aquí lo tenemos nosotros. Este es del Consejo Gremial. No, Quique, ayúdenme por favor con el de la Casa Blanca para que nuestra audiencia lo vea en pantalla. Perfecto, ese es. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la Mm, aceptación sin mm. restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen a los Estados Unidos, incluso en aeronaves militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. Con base en este acuerdo, las tarifas y sanciones de la IEPA, que ya están redactadas en su totalidad, se mantendrán en reserva y no se firmarán. Y aquí está la advertencia, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Las sanciones de visas emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones intensificadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza seguirán vigentes hasta que se devuelva con éxito el primer avión cargado de deportados colombianos. Los eventos de hoy dejan en claro al mundo que Estados Unidos es nuevamente respetado. El presidente Trump seguirá protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente para aceptar la deportación de sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos. Eso es lo que nos dice la Casa Blanca, doctor Fernando, y lo que queda es la advertencia, no se equivoquen otra vez porque las consecuencias están listas para ser firmadas. Mm. Bueno, muy bien. De manera que es con advertencia, es con la espada de Damocles ahí encima y es la solución, como dijo Marta Lucía Ramírez, por ahora, por ahora. Que no se le ocurra a Petro meterse a otra tranca de cocaína y hacer con ella, en ella, quién sabe cuál barbaridad. Que no se le ocurra, ¿no? Muy bien. Que no se le ocurra porque no nos la sacaremos barata. Doctor Fernando, veamos qué fue lo que dijo ayer, tarde de la noche, pasada las 10 de la noche, el comunicado de Cancillería de Colombia, para que lo contrastemos con esto que ha dicho los Estados Unidos también anoche, después de un par de reuniones que llevarían a la aceptación absoluta del gobierno Petro a los acuerdos que le ha impuesto Estados Unidos sobre deportación de inmigrantes. Escuchamos lo que dijo Luis Gilberto Murillo y el equipo, pues que ya no tenemos un canciller, tenemos realmente dos, ¿no? Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo y obviamente García Peña, que es el embajador de Colombia en Washington. Escuchamos qué fue lo que dijo. El señor Canciller de la República de Colombia dará lectura a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro,
tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Canciller, ¿y las visas? No contestó nada sobre el tema de las visas, lo cierto. Las visas quedan pendientes. Sí, claro. Ayer noche la Embajada de Estados Unidos en Colombia, aquí la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que fue la que publicó el comunicado que leímos hace un momento de la Casa Blanca, escribía lo siguiente respecto a la situación que nos tenía todos en vilo. 6:53 de la tarde, el Departamento de Estado seguirá aplicando y dándole prioridad a la agenda de Estados Unidos primero. Tras la negativa del presidente Petro de aceptar 2 vuelos de repatriación que había autorizado previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó inmediatamente la suspensión de la emisión de visas en la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Secretario Marco Rubio está autorizando ahora sanciones de viaje a personas y sus familias que fueron responsables de la interferencia de las operaciones de vuelos de repatriación de Estados Unidos. Las medidas seguirán hasta que Colombia cumpla con sus obligaciones de aceptar el regreso de sus ciudadanos. Estados Unidos no dará marcha atrás cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional. ¿A quiénes les mantendrán las sanciones? Aquí no dicen que se las van a levantar. ¿Qué funcionarios del Estado colombiano tendrán estas sanciones por haber impedido o haber interferido, es la palabra que utilizan, las operaciones de los vuelos de repatriación? Muy bien. Ya sabemos pues cómo es la cosa, ¿no? Y ya lo sabe Petro y ya lo sabe el país entero. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Y esperamos que los Estados Unidos nos manden los 2 vuelos otra vez. ¿Cuándo será? ¿Será que no tienen prisa y nos mandan esos aviones dentro de 8 días o 15 días y mientras tanto el consulado cerrado? No, hoy saliendo de viaje, como lo escuchó usted, Luis Gilberto Murillo y Daniel García Peña, el embajador de Petro en Washington, a tratar de buscar una solución, una salida de la crisis que queda postergada hasta que Petro se levante y esperemos que no diga alguna cosa que termine por afectar nuevamente las relaciones bilaterales. Bueno, Porque ayer perdió el Twitter, ¿no? O sea, es que es una desgracia, doctor Fernando. En la historia del país había ocurrido, a pesar de que hace tantos presidentes existe el Facebook, existe, tantas redes sociales. Recuerdo pues el Facebook, una como de las más famosas. Pero cuando un presidente había gobernado por Twitter, ¿no? Petro es el único que decreta, que le emite decretos por Twitter, decisiones por Twitter, todo lo hace por Twitter. Ayer hizo una reunión de alto nivel con el ministro de Comercio Exterior para darle la instrucción precisa de imponer el 25% de impuestos a los arancel a los bienes que lleguen desde los Estados Unidos. Eso también quedó congelado. Realmente, Murillo, que se quería ir de la Cancillería, pues no podrá hacerlo hasta que no deje esta situación superada. por eso, porque la nueva canciller tiene problemitas y limitaciones para entenderse en Washington, entre otros que no habla inglés. No, pero además como una muchacha, perdóneme, yo creo que hay gente de 30 años que es muy capacitada, pero doctor Fernando, una persona de 30 años va a entender cómo superar una crisis entre Colombia y los Estados Unidos provocada por su jefe. Además, no me imagino la cara que le van a hacer a Daniel García y a Luis Gilberto Moreno cuando lleguen a Estados Unidos, porque los que van son ellos dos, Luis Gilberto Moreno y Daniel García Peña. Murillo. Perdón, Murillo y Daniel García Peña. Son los dos que van a hablar en Washington. Evidentemente Laura Sarabia no estará, ni tampoco el vicecanciller Rojas, que será el secretario ahora de Gustavo Petro. La cara que les van a hacer y cómo ellos van a explicar el arrebato de su jefe, ¿no? ¿Qué van a decir? Qué pena, el doctor Petro amaneció... No, amaneció, no había anochecido. No había podido dormir y tuvo un lapsus que duró 20 horas de crisis, 16, 17 horas de crisis en Colombia. Lo cierto, doctor Fernando, es que los gremios todos, por supuesto, flores, banano, café, ayer expresaron su preocupación por lo que ocurriría
porque pues el año 2024 las ventas de los colombianos a los Estados Unidos sumaron 13.000 millones de dólares y un trino hizo peligrar esa cantidad de dinero por cuenta de la locura de Petro. Esa cantidad de dinero, ¿cuántos empleos? ¿Cuántos empleos se pierden en el sector cafetero? ¿Cuántos se pierden en el sector floricultor? Es que los floricultores casi los arruina. Estuvieron a una semana de la ruina los floricultores de Colombia. ¿Con cuántos empleos que se iban a perder? ¿Y qué iban a hacer con esas flores? ¿Se Y lo imagina grave, usted? doctor Fernando, ¿Con un 50%? imagínese, con un 50%, si esto no se, es que eran dos fases, ¿no? Una de un 25 y otra de un 50. Si la cosa no mejoraba, iban por el 50%. Doctor Fernando, lo grave es que el foco de lo que ocurre en Colombia con el Catatumbo, que era el tema que teníamos hasta hace 24 horas, pues se pierde totalmente, o por lo menos fue lo que pretendió Gustavo Petro, porque sí, nos ha puesto a pensar en otra cosa, impuso su agenda delirante, nos puso a pelear con los Estados Unidos por un momento y dejamos de ver lo que está pasando en el Catatumbo, donde nada ha mejorado. Pero claro, salió Ernesto Samper a apoyar a Gustavo Petro. Y por supuesto, salió nada más y nada menos que Nicolás Maduro a apoyarlo y le escribió lo siguiente Nicolás Maduro a Petro ayer para que estuviera tranquilo. Presidente Gustavo Petro, cuente usted con la experiencia, oiga, y la fuerza del pueblo venezolano. Por siempre estaremos juntos, Colombia y Venezuela en paz y diálogo profundo. Inspirados en nuestro libertador Simón Bolívar, sabremos superar las dificultades. Unidos consolidemos nuestra independencia, construyamos la prosperidad de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe. Le escribía el sátrapa dictador Nicolás Maduro a Gustavo Petro el día de ayer. Bueno, y entonces Petro, envalentonado con ese mensaje, decía cosas como que le iba a imponer aranceles a los productos de los Estados Unidos y que no se preocuparan, que él conseguía manera de que Colombia pudiera hacer sus exportaciones a otros países que sirvieran de intermediarios ante otros países del mundo para que le compraran a Colombia lo que los Estados Unidos dejaba de comprarle. Y es que Petro ha jugado con candela porque él ha venido insistiendo en un cuento también muy complicado y es en replantear todo el Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos. Y esas consecuencias de lo que traerá parece que tampoco los ha visto. El 80% del costo de la producción del pollo, lo dijo Gonzalo Moreno, que es el presidente de FENAVI, doctor Fernando, y el huevo que consumimos en Colombia, pues es lo que nos cuesta el maíz, la soya y la torta de soya. Colombia es deficitaria en más de 6 millones de toneladas de granos. Nos toca importarlo y de Estados Unidos lo importamos. Imagínese usted a un 50% más de arancel, ¿cuánto nos costaría un huevo o un pollo en Colombia? Ese cuento de Petro, es que de verdad lo recuerdo como si fuera ayer y estábamos en la hora de la verdad y usted lo advertía. Mire lo que pasa en Venezuela, cuando Hugo Chávez sacó el propio celular de los venezolanos. Busquen lo que ahí está en las redes sociales para que lo recuerden. Y que nosotros decíamos, es increíble, entre nosotros utilizábamos, creo que era BlackBerry en aquella época, Chávez sacaba su propio celular y su propia marca de bicicletas y su propia marca de tractores. Obviamente las bicicletas, los tractores, los celulares eran un desastre, pero claro, pues, mientras él tenía iPhone, los demás tenían que utilizar ese coco espantoso que no servía para poder hacer llamadas. Eso es lo que hacen estos tipos. La ruta del comunismo es la misma, doctor Fernando. Lo cierto es que el peligro seguirá mientras Petro sea presidente, claramente. Usted se imagina las horas que pasó Cepeda, que tiene intereses en los Estados Unidos, ¿no es? Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, perdón, que Sí. tiene intereses en los Estados Unidos y que tiene bienes muy importantes en los Estados Unidos y cuyo hijo también los tiene. Ante esta circunstancia, Pues ese me- y una veintena de petristas, doctor Fernando, como Margarita Rosa de Francisco, por ejemplo, que vive en la Florida, muy bien, y ella desde allá da cátedra de lo que es su magnánimo presidente, porque ella adora a Gustavo Petro, y habla desde la comunidad de Miami, y lo mismo otros personajes bodegueros a los que el gobierno Petro les ha ayudado de alguna manera, también desde Estados Unidos disparando y diciendo cosas. Ayer más de uno estaba preocupado y lo hacía ver en las ah, redes. Que la los decisión iban a devolver para Colombia, pero claro,
Además, Claro. hubo una actitud, bueno, Colombia es Colombia. En Twitter empezaron a denunciarse cosas, ¿no? Y arrobaban a Marco Rubio. Señor Marco Rubio, vea, fulano de tal que está ubicado en no sé dónde en la Florida, petrista, no sé qué. Qué horror, no, lo de ayer era como una pésima pesadilla, bueno, un mal sueño, muy mal sueño. Bueno, mañana tenemos que reemprender nuestra tarea con el Catatumbo, con el Guaviare, los asuntos de Colombia, que no vamos a dejar de lado. Esto fue una distracción de momento, con una crisis que casi nos cuesta la vida, casi nos cuesta el país entero, que esperemos que quede solucionado como está solucionado por ahora, según la expresión de Marta Lucía Ramírez, que sabe muy bien por qué lo dice. Por ahora. Por ahora estamos bien. Esperemos de mar qué sucede mañana. ¿Correcto? Sí, señor. Recordemos brevemente lo que había hecho el presidente Trump en su trino. Aranceles de emergencia del 25% de todos los productos que ingresan a los Estados Unidos en una semana. Si esto no se solventaba, el arancel pasaba del 25 al 50%. Prohibición de viaje y revocación inmediata de visas a los funcionarios del gobierno colombiano y a todos sus aliados y partidarios. Y Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Verde, por supuesto todo el pacto histórico. Es que, doctor Fernando, yo no veo a un Roy Barrera sin visa, no veo a un Armando Benedetti sin visa, no veo a un Alfonso Prada, a un Juan Manuel Santos y a estos congresistas de esos partidos. Sanciones de visa a todos los miembros de partidos, familiares, simpatizantes del gobierno colombiano. Inspecciones reforzadas en aduanas y protección fronteriza a todos los nacionales y cargas colombianas por razones de seguridad nacional y sanciones de la IEPA, de la Tesorería, la banca y las finanzas que se impondrían en su totalidad. De hecho, ayer ya María Claudia Lacutira había analizado el tema y había dicho, ojo, ojo, porque algunas franquicias de tarjetas de crédito no van a poder operar en Colombia. Oiga, pues el nivel. Es que creo que todavía no nos terminamos de enterar, doctor Fernando, de la consecuencia del chiste de Gustavo Petro. De lo que casi pasa. El chiste de las 3:30 de la mañana. Mal momento y mala inspiración tenía. Sino que le pregunten quién fue la escritora muy amiga de Petro que reveló que todas esas cosas son producto de la cocaína. Claro, María Jimena Duzán. María Jimena Duzán. Bueno, Claro. bien. María Jimena, que fue ¿será que se utiliza la palabra? La biógrafa, ¿sí? O el biógrafo de la vida de. Sí, es que ya no sabemos, doctor Fernando, cómo es la forma de decirlo correctamente, pero bueno, fue el biógrafo que atendió a Gustavo Petro durante toda la etapa de campaña. Fue la única persona, al lado de Laura Sarabia, que estuvieron en la intimidad y Armando Benedetti de Gustavo Petro y escribió lo que ocurría con Gustavo Petro. Por eso ella le decía, presidente, sea sincero con el país y cuéntele de sus limitaciones y sus adicciones. Obviamente el presidente dijo que su única adicción era el café. Muy bien. Valiente columna de Salud Hernández. Se vinieron en contra de ella. La querían hacer echar de semana. Le querían quitar la nacionalidad colombiana, lo que no es posible hacerlo, pero eso era lo que querían hacer con Salud Hernández. Aportarse mejor, ¿no? Salud Hernández, y que simplemente le decía al comandante general de las fuerzas militares, mire cómo hace usted legalmente para no tener que acatar las decisiones y las órdenes de su jefe. Se lo dice al comandante general, al señor almirante. Y dice, y si no existe ninguna ley, ningún artículo que le permita a usted apartarse de las decisiones que le ordena su jefe, tenga la dignidad y pida la baja, retírese. Ahí lo dice, tenga la dignidad, presente la baja. Bueno, esto le significó a Salud Hernández ayer un ataque durísimo de Gustavo Petro y de toda la bodega que la criminalizaron y pidieron que la expulsaran de Colombia, que le quitaran la nacionalidad colombiana y que la sacaran del país. Por opinar. ¿Cómo le parece? Por opinar. La trataron de sediciosa y entonces le encuadraron el artículo penal y dijeron, listo, esto es suficiente para que ella se vaya del país. La revista Semana dijo que ellos no respondían por lo que dijeran sus colaboradores, que dicen lo que les parece, porque en Colombia hay libertad de expresión, por lo menos en teoría, porque mire lo que sucede. Bueno, y así nos despedimos hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante.
Y la familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. De lunes a viernes, un equipo de profesionales desde las 6 de la mañana está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos La Hora de la Verdad.